Hay un concepto que define bastante bien esa idea de el universo y cómo se estructura, sobre todo en aquellos aspectos que trascienden lo humano y se refieren a lo divino. Para los estoicos, el universo es Dios. Todo el universo es Dios. Podríamos decir que hay una suerte de panteísmo. Todo es Dios, porque todo lo manifestado forma parte de esa unidad, que a su vez es permeada por esa inteligencia que lo impulsa. Todo participa de esa unidad. Con esta concepción tienen cabida los dioses, o estamos hablando de un monoteísmo. Realmente la discusión entre monoteísmo y politeísmo a veces sobra si sabemos entender el sentido profundo de las antiguas tradiciones. Porque en la mayoría de los casos se unen la idea de una unidad, de un todo, y por lo tanto de una única causa y motor como esencia de todo el cosmos, pero a su vez se expresan diferentes formas de esa potencia una, de esa inteligencia una que rige todo el universo, en formas distintas, en niveles, en dimensiones distintas, donde fuerzas, potencias y seres se manifiestan como expresión de esa misma unidad. Para los estoicos, Dios es la naturaleza, entendiendo la naturaleza en sus diferentes dimensiones, no solo la naturaleza biológica. Hay una única fuerza primordial y los dioses serían expresiones diferentes de esa única fuerza primordial. Aún así, vamos a ver algunos escritos donde se hacen mención a los dioses o a algunos de los dioses, pero generalmente, casi siempre, la filosofía va a huir de esa imagen antropomórfica, donde se dibuja a seres superiores, a inteligencias superiores o a la inteligencia logos con mayúsculas que rige todo el universo con forma humana. Porque sí es verdad que el ser humano le da forma a aquello que considera muy superior cuando él se cree el centro del universo. Pero no siempre fue así. A veces se representaron con símbolos, como fuego, como luz, o, como dirá el mismo Zenón, no se deben erigir templos a los dioses, sino conservar lo divino solo en la inteligencia. Ella es, en efecto, inmortal. Va a ser ese concepto del logos, la inteligencia con mayúsculas, la que reciba el atributo de causa, motor, eternidad y fin de todo lo manifestado. Y lo que va a dar esa tranquilidad y serenidad de vida al estoico al pensar que todo está regido, por lo tanto, por una inteligencia que sabe a dónde nos conduce. Y esto nos va a permitir más adelante, cuando hablemos del destino, etcétera, etcétera, entender esa aceptación estoica sobre lo que la vida nos trae, ¿no? Lo cierto es que ese concepto de logos, de mente divina, de inteligencia, un concepto que en la antigüedad va a servir para designar la palabra, el verbo, el discurso, el pensamiento, la razón, adquiere, especialmente en la corriente que surge de Heráclito, más la idea de esa inteligencia universal que da finalidad y que dispone las leyes en el cosmos para que esa finalidad se cumpla y que por lo tanto rige todo lo manifestado. Es similar, para los que estén familiarizados con algunas filosofías de Oriente, ese concepto del logos es similar al concepto del Dharma en la India o al concepto del Tao en China. Esta idea del logos, quiero remarcarla, es la que da finalidad y la que genera unas leyes necesarias para que ésta se cumpla. Une finalidad y necesidad. Pero no es un logos que determina todo tal cual pasa, sino que da el marco general donde se desenvuelve la vida.
una vida que responde al desarrollo de un potencial que está desde el origen. Para el estoicismo, desde el inicio del universo, este es como una semilla que está desarrollando todo su potencial, como una flor que se empieza a abrir. Esa semilla, como un universo total, a su vez se va a expresar en sus diferentes aspectos como pequeñas semillas que guardan también un potencial. Y así se va a interpretar el ser humano, parte de ese universo en desarrollo, que guarda un potencial que ha de ser desarrollado, que ha de ser activado. Pero en ese potencial, en ese desarrollo de la propia naturaleza humana, dentro de ese marco, de ese universo regido e impulsado por una inteligencia o por un logos, hay en nosotros también una capacidad de reconocer esas leyes, un logos que nos puede permitir conducir nuestra vida en armonía y en sintonía con las leyes de la naturaleza. O dejarnos arrastrar por lo que son los impulsos más primarios, que nos anclan todavía a la tierra e impiden que podamos desenvolver nuestra naturaleza más superior, más divina. Como parte de esa naturaleza superior y de ese potencial y de esas cualidades, el ser humano tiene que desarrollar la libertad y el discernimiento para saber elegir. Y esto será esencial para los estoicos, porque a la hora de abordar los acontecimientos, lo que nos trae la vida, ellos van a hablar de la confianza necesaria en la providencia y el saber ajustarnos al propio destino. La providencia, la pronoia, lo consideran ese impulso inteligente que hemos dicho que conduce las cosas hacia su finalidad, pero que es un marco general, dentro del cual va a haber cierta variación de posibilidades de que las cosas se desarrollen de una manera o de otra, más rápida o más lenta. El ser humano tiene un marco general que le impulsa a su desarrollo, al desarrollo de su condición, pero tiene la capacidad de poder, dentro de ese marco, es decir, no hay libertad como para dejar completamente de ser humano, pero dentro de la condición humana podemos elegir gran parte de nuestros comportamientos. Algunos nos favorecerán en nuestro desarrollo, otros lo entorpecerán, algunos nos traerán bienes, otros nos traerán sufrimiento y dolor. Las cosas que nos suceden son el ajuste, ese destino que está ajustando nuestras acciones y sus consecuencias para que realmente la resultante final, a lo largo del proceso de nuestra existencia, nos conduzca hacia esa finalidad que marca la providencia. Por eso los estoicos van a considerar que todo lo que sucede está dentro del marco de esas leyes y que de una manera o de otra contribuye a la corta o a la larga a que acabemos desarrollando ese potencial que guardamos. De ahí que no va a haber oposición entre la idea de una inteligencia rectora, conductora, de ese motor, esa finalidad del universo y la capacidad de generar las consecuencias de nuestros propios actos y de alguna manera diseñar parte de nuestro destino.